Bienvenidos sean todos a la penúltima sesión del módulo 2 de esta subformación Cardioelectro RM Pro. Nosotros ya hemos abarcado la mayoría de los temas del módulo 2 en cuanto a interpretación de electrocardiografía normal. Pero esta sesión exclusivamente va a abarcar el cálculo de la frecuencia cardíaca y cálculo del eje cardíaco, tanto del complejo QRS, de la onda P y de la onda T. Y luego en una última sesión vamos a saber cómo realizar un electrocardiograma estándar, pero también cómo hacerlo en diferentes situaciones. Y también vamos a puntualizar qué observar en un electrocardiograma, qué buscar cuando los electrodos están mal colocados y también cuáles son esas reglas básicas para interpretar un electrocardiograma de una forma objetiva. Entonces, como le decía, esta sesión se va a enfocar en el cálculo de la frecuencia cardíaca y del eje cardíaco de las ondas en el electrocardiograma. Y voy a comenzar esta sesión con uno de los métodos más sencillos que hay en el cálculo de la frecuencia cardíaca, que lo podemos utilizar tanto para pacientes con ritmo regular y ritmo que son irregulares. Y es el método de los 6 segundos. Antes de entrar en lleno en este método, es importante poder calcular y saber de dónde salen los 6 segundos. Un cuadro grande tiene 0,20 segundos. Si nosotros sumamos entonces 5 cuadros grandes, tenemos en este caso un segundo. ¿De acuerdo? Un segundo. Para llegar a los 6 segundos necesitaríamos 30 cuadros grandes. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a delimitar 30 cuadros grandes en una derivación larga, que comúnmente nuestros electrocardiógrafos sacan por default un dedos largo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un QRS e iniciar en esta derivación, que es un dedos largo, y vamos a contar 30 cuadros grandes. Cuando ya obtengamos esos 30 cuadros grandes, vamos a contar cuánto QRS hay dentro de esos 30 cuadros grandes que hemos ya delimitado. Es importante destacar que el primer QRS que marca el punto de partida en este rango de estos 30 cuadros grandes recibirá el número 0. Y luego el QRS que la acompaña subsecuente es quien recibirá el número 1. Y vamos a decir dentro de este rango de 30 cuadros grandes, 0, el primer QRS, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, cuando ya nosotros calculemos cuánto QRS tenemos dentro de esos 30 cuadros grandes, lo único que nos queda decir es que si tenemos 7, en este caso, decimos 7 por 10, en este caso es igual a 70 latidos por minuto. Bien, 70 latidos por minuto. Muchos de ustedes también habrán leído de este método, pero calculado a los 10 segundos. Es lo mismo, lo único que cuando lo lleva a 10 segundos, en vez de multiplicar la cantidad de QRS por 10, en ese método de 10 segundos lo tienes que calcular por 6. Bien, entonces, en este método yo lo hago es para que llegues rápido a la cantidad de cuadro grande y no tenga que subir a tanto. Y también tiene la misma relevancia. Entonces, lo que hacemos es que delimita, ya sea con RR irregular o RR regular, los 30 cuadros grandes, cuenta la cantidad de QRS, recordando que el primer QRS recibe el número 0 y cuando cuentes cuánto QRS hay dentro de ese rango de esos 30 cuadros grandes, entonces lo vas a multiplicar por 10 y eso te va a dar la frecuencia cardíaca, ya sea ritmo regular o ritmo irregular. Así de sencillo. Bien, entonces quedando claro con este método, vamos a pasar con el siguiente método que se le conoce como el método del triplete. También recibe otro nombre, pero ya el nombre aquí es irrelevante. Este método
lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que tienen RR regular, es lo importante, que el paciente debe obtener RR regular. Y aunque aquí en esta derivación nosotros estamos observando que cae justo en línea gruesa, la punta de cada onda R, van a observar que no es necesario para poder aplicar este método. Pero dada la casualidad que usted imprime su electrocardiograma de 12 derivaciones y es RR regular, usted tiene la oportunidad de tomar cualquier derivación para calcular la frecuencia cardíaca. Dejando dicho esto, es decir, que puede observar si de casualidad en cualquier de esas derivaciones puedes observar QRS consecutivos que estén encima de línea gruesa. Me refiero, nosotros tenemos los cuadritos pequeños que están divididos por líneas finas, pero tenemos los cuadros grandes que lo dividen en línea gruesa, que son estas que están más marcadas. Vean cómo la punta de este QRS y la punta de este caen justamente en línea gruesa. Y aquí se nos hace fácil saber la frecuencia cardíaca y es de esta manera. Nosotros marcamos el inicio, start, o podemos poner un punto cero si queremos, en la punta del primer QRS y luego a partir de la segunda línea gruesa ponemos el número 300, luego 150, luego 100, luego 75, luego 60, luego 50. Bien, entonces cuando nosotros lo hacemos de esta manera es sencillo porque si te sabe en este orden, de acuerdo, 300, 150, 100, 75, 60, 50, vas a ver que el segundo QRS en el número que cae es la frecuencia cardíaca. Me voy a explicar. Es decir, mis QRS tienen que estar en línea gruesa consecutivo en cualquier derivación en un electrocardiograma con RR regular. Ya que yo tengo eso, tomo mi primer QRS y digo start, en este caso, comienzo. Luego, la segunda línea gruesa que me complete el primer cuadro grande es que yo digo 300. ¿De acuerdo? Luego de 300 digo 150, luego digo 100, 75, puede caer en 60, puede caer en 50, puede caer en 42. ¿De acuerdo? Entonces, sabiéndote estos números, toma tu electrocardiograma y rápidamente vas a saber la frecuencia cardíaca. Entonces ya tenemos el método de los 6 segundos y el método del triplete. Estas son las reglas para estos dos métodos iniciales, pero muchas veces no tenemos la suerte de que nuestro paciente tenga un RR, en este caso, con que caiga en línea gruesa. Otro método sencillo son estos que tenemos aquí, que lo podemos hacer por cuadro grande, por cuadro pequeño, por segundo y también en milisegundos. ¿A qué me refiero? Anteriormente nosotros aplicamos el método del triplete cuando el paciente, el RR cae en línea gruesa, pero también algo más rápido y es uno de los que yo más utilizo cuando me cae en línea gruesa, que en vez de ir contando esto, es tomar en mi electrocardiograma de 12 derivaciones cualquier RR, o sea, cualquier derivación que tenga un RR que caiga en línea gruesa. Y lo que hago sencillamente es que yo cuento la cantidad de número de cuadro grande que hay entre R y R. Y digo, por ejemplo, en este primer método, digo 1, 2, 3 y 4. 3 y 4. Tenemos 4 cuadros grandes entre R y R. Porque cae en este caso en línea gruesa, estamos seguros de que cae, de que tiene 4 cuadros grandes. Y lo que digo aquí es 300, que es un número estándar, entre la cantidad de cuadros grandes y eso me va a dar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, 300 entre 4 son 75 latidos por minuto. Y el número 300 sale de que la frecuencia cardíaca nosotros sabemos que la calculamos en 60 segundos. La calculamos en un minuto. ¿Y cuántos cuadros grandes necesitamos para 60 segundos? Para un minuto necesitamos 300 cuadros grandes. Y como el cálculo se hace en cuadro grande, entonces tenemos que utilizar este número estándar, 300, porque 300 son 60 segundos. Si yo tuviese allí 5 cuadros grandes, dijera 300 entre 5 son 60. Si son 3 cuadros grandes,
dijera en este caso también 300 entre 3 son 100. Esto es aplicable también para el método anterior que vimos el triplete, por eso comenzábamos con cero y la línea gruesa que completaba el primer cuadro grande decía 300, porque 300 entre uno que es un cuadro grande, son 300. 300 entre 2 son 150, 300 entre 3 son 100, entre 4 son 75. De ahí es que salen este método del triplete y esos números que no hay que memorizarlo si te sabe esta regla. Esto es un método sencillo para un cálculo de la frecuencia cardíaca cuando el R en este caso es regular y cae en línea gruesa. Cuando el no cae en línea gruesa, nosotros tenemos también otro método sencillo de aplicar. Yo tengo mi paciente, observo el electrocardiograma y veo que el uno puede caer en línea gruesa, pero el otro cae en el medio de un cuadro grande, encima de una línea de un cuadrito pequeño. Eso puede suceder. O que ambos Berrier no caigan en línea gruesa y caigan en medio de cuadrito pequeño, o sea, en medio de cuadro grande, en línea fina, que son de cuadrito pequeño. Y lo que yo hago aquí sencillamente es que desde la punta, en este caso, de un QRS hasta la punta del otro QRS, aunque esta imagen muestra que cae en línea gruesa, esto es más válido para cuando no cae en línea gruesa. Nosotros contamos de una punta a otra qué cantidad de cuadritos pequeños hay. En este caso, nosotros tenemos 20 cuadritos pequeños y lo único que tenemos que decir 1500 entre 20 en este caso y va a dar 75 latidos por minuto. ¿Por qué 1500? Y es porque la frecuencia cardíaca, como le decía, tenía 300 cuadros grandes en 60 segundos, pero tiene 1500 cuadritos pequeños en 60 segundos. Como la frecuencia cardíaca se calcula en un minuto, por eso tenemos 1500 cuadritos pequeños. Este 1500 es un estándar, lo vamos a dividir solamente siempre y cuando calculemos cantidad de cuadritos pequeños entre la punta de una onda aérea y la punta de otra onda aérea. Tanto este método de cuadrito pequeño como el método de cuadro grande lo vamos a utilizar en pacientes que tienen regular. No necesariamente tiene que ser ritmo sinusal, ¿de acuerdo? Sino que tenga regular. Pero hay otro método también que es para saber la frecuencia cardíaca, que puede ser por segundo o milisegundo. Y es sencillo. Nosotros podemos entonces calcular cuántos segundos hay en el caso de la punta de una onda aérea a la punta de otra onda aérea. En este caso, si tenemos cuatro cuadros grandes, lo importante saber es que cada cuadro grande vale 0,2 segundos. Vale 0,2 segundos y eso lo sabemos. No 0,02, sino 0,2 segundos. Porque 0,02 es la mitad de un cuadrito pequeño. Y 0,2 es un cuadro grande. Y si yo digo 4 por 0,2, entonces en este caso sería 0,8. Si decimos 60 entre 0,8 segundos, serían 75 latidos por minuto. Ya cuando extrapolamos esto a milisegundos, en este caso ya vamos a 60.000 milisegundos. Bien, a 60.000 milisegundos. Es decir, que necesitamos saber el tiempo desde la punta de una onda aérea hasta la punta de una onda aérea en milisegundos. Y es sencillo saberlo en milisegundos. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale un cuadrito pequeño? 40 milisegundos. ¿Y cuánto vale un cuadro grande? Vale 200 milisegundos. Y aquí tenemos cuatro cuadros grandes. Y 4 por 200 son 800 milisegundos. 60.000 entre 800 milisegundos serían 75 latidos por minuto. Y así de sencillo es poder calcular la frecuencia cardíaca con un cuadro grande que amerita tener regular, pero que caiga en línea gruesa, que es en el método de los 300, el método de los 1500, que yo más lo utilizo cuando el no me cae en línea gruesa, uno puede caer, pero el otro no cae, o ambos no caen en línea gruesa. Luego tenemos el método que es aplicable para todos los regulares también,
que son el de método de segundo y el de los milisegundos. Son métodos sencillos, ya, ya hemos abarcado el método de los 6 segundos, que puede ser tanto para ritmo regular e irregular, el método del triplete, que es para ritmos que son regulares y caen en línea gruesa, y el método también acá que hemos aplicado todos estos métodos, que también son para ritmos regulares. Pero también nosotros podemos utilizar un caliper y tener el método de los tripletes cuando no cae en línea gruesa el RR en un ritmo regular. Y es una parte sencilla porque usted lleva su caliper desde la punta de una onda R a la punta de otra onda R y esto lo extrapola poniendo el caliper en el inicio de una línea gruesa y observa cuánto cuadro grande abarca. En este caso, que caen ambos en línea fina, no caen en línea gruesa. Aquí yo puedo utilizar muy bien el método de los 1500, el método de los segundos o milisegundos, pero también puedo utilizar un caliper. Y si utilizo el caliper y lo pongo acá de línea a línea, veo cuánto cuadro grande hay y utilizo el método del triplete si quiero de 0, 300, 150, pero más sencillo es yo extrapolarlo acá también, saber que tengo cuatro cuadros grandes y decir 300 entre el número de cuadros grandes y tengo la frecuencia cardíaca. Bien, entonces, para la fibrilación auricular, la frecuencia cardíaca, en este caso la vamos a utilizar, la vamos a calcular a través del método de los 6 segundos, es lo mismo. Tomamos un dedo largo, tomamos 30 cuadros grandes a partir de un QRS inicial y luego contamos, no importa que sea irregular, porque para esto es válido, cuánto QRS hay dentro de esos 30 cuadros grandes y lo vamos a multiplicar por 10 y vamos a obtener la frecuencia cardíaca. Pero aparte de nosotros saber la frecuencia ventricular, la frecuencia cardíaca, que normalmente siempre calculamos, podemos calcular la frecuencia de la onda P y es igual que la frecuencia del QRS. Y lo único que tienes que hacer, que puedo utilizar también en estos métodos, es saber desde el inicio de una onda P al inicio de otra onda P, cuántos cuadros grandes hay o cuántos cuadritos pequeños hay. Bien, entonces lo que vas a hacer es que si aquí tenemos cuatro cuadros grandes, desde el inicio de una onda P al inicio de otra onda P, podemos decir 300 entre 4 y tenemos 75 de frecuencia auricular. Esto es muy aplicable cuando el paciente puede venir en un ritmo sinusal, el paciente puede venir en un flute auricular o en una taquicardia auricular y necesitemos calcular la frecuencia auricular. Observan que no es tan difícil, que podemos hacerlo como lo hacemos con el QRS. Y supongamos que la onda P, que es lo que frecuentemente pasa, no cae en línea gruesa al inicio y cae en medio del cuadro grande. Utilizamos cuánto cuadrito pequeño hay desde el inicio de una onda P al inicio de otra onda P y decimos 1500 entre el número de esos cuadritos pequeños y vamos a obtener la frecuencia auricular. Pero también otra cosa que se cuestiona bastante y que es de mucho interés, cómo nosotros calculamos la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen complejo auriculares prematuro y complejo ventriculares prematuro. Yo sé que este tema le emociona mucho a ustedes porque sé que han leído diversos libros o también he escuchado muchas versiones. Unos dicen que se incluye en la frecuencia cardíaca y otros dicen que no se incluye en la frecuencia cardíaca. Y yo le voy a hacer unas puntualizaciones importantes. Si lo que usted está buscando en el paciente, en el caso de que está calculando la frecuencia auricular en primer lugar, y lo que está buscando, cuánto es la frecuencia sinusal del paciente, basal del paciente. Si usted quiere acá, no introduzca ese complejo ectópico auricular. ¿De acuerdo? Si lo que quieres saber es el promedio, déjame ver cómo anda la frecuencia basal y tomas una tira y observa que el PP es regular
¿de acuerdo? Pero hay un complejo ectópico, pero lo que te interesa saber es la frecuencia basal del paciente, sinusal del paciente. Entonces dice, mi paciente tiene 1, 2, 3, 4 cuadros grandes, tiene 75 de frecuencia auricular. Bien, pero si tú dices, yo quiero saber cuánto es la frecuencia promedio auricular en un minuto de mi paciente, y mi paciente está teniendo extracítoles auriculares, complejos auriculares prematuros, aquí sí lo puede incluir. ¿Ha entendido estas dos versiones? Realmente, yo como saco un promedio de un minuto, yo incluyo el complejo auricular prematuro en la frecuencia auricular. Pero si lo que yo busco es porque mi paciente yo lo estoy tratando con fármaco porque hace taquicardia sinusal inapropiada y demás, y frecuencia alta, yo lo que quiero saber porque tengo un Holter o un electrocardiograma, si está controlado la frecuencia sinusal, yo tengo esta tira que tiene complejos auriculares prematuros y yo voy a tomar y digo, bueno, voy a tomar el ritmo basal, sinusal y sé que está controlada mi frecuencia cardíaca. Pero si lo que yo quiero es, o me mandan a calcular la frecuencia en ese electrocardiograma auricular, la frecuencia eléctrica a través del papel, yo hago lo mismo. Lo que yo hago es que utilizo el método de los 6 segundos. Utilizo 30 cuadros grandes, en este caso, ¿verdad? 30 cuadros grandes desde el inicio de una onda P, delimito 30 cuadros grandes, cuento cuánta actividad auricular hay dentro de esos 30 cuadros grandes, incluyendo el complejo auricular prematuro, sea conducido o no sea conducido. Y esa cantidad de onda P, o vamos a hablar de actividad auricular, porque la otra onda P puede ser que es no sinusal porque es ectópica, y yo tengo 7, tengo 8 onda P, 9, lo multiplico por 10 y esa es mi frecuencia auricular en un minuto en ese trazado electrocardiográfico. Eso es en cuanto la salvedad cuando yo tengo complejo auriculares prematuro. Cuando tengo complejo ventricular prematuro es un poco diferente porque cuando yo hablaba de los complejos auriculares prematuros y estos son conducidos, aunque este ritmo es prematuro y son conducidos, el paciente termina teniendo una contracción ventricular efectiva, mayormente. Pero cuando yo tengo complejo ventriculares prematuro, se está descrito ya en literatura que el mayor porcentaje de los complejos ventriculares prematuros no tienen la capacidad de abrir la válvula aórtica y producir una eyección efectiva. ¿Por qué explico esto? ¿Cuánto paciente ustedes pueden calcular que le llega, por ejemplo, invigeminismo? Calculan la frecuencia cardíaca y le da 90, le da 80, pero el paciente observa en el monitor y está bradicárdico. Le toma la frecuencia de pulso en el pulso radial, en el pulso carotídeo, y el paciente está bradicárdico. Esto sucede porque, como acabo de decir, el mayor porcentaje de los complejos ventriculares prematuros no tienen una eyección efectiva. ¿De acuerdo? No tienen una eyección efectiva. Por eso van a observar que yo le voy a enseñar que cuando le manden a calcular la frecuencia cardíaca a través de un electrocardiograma, incluyan lo complejo QRS, pero también aprendan a diferenciar que eso no es la frecuencia de pulso de mi paciente, porque no hay correlación entre el electrocardiograma y mi paciente en el monitor o en el pulsosímetro o en la toma de la frecuencia arterial, mi paciente está bradicárdico, porque como no hay una eyección efectiva en el mayor porcentaje de estos complejos QRS prematuros, entonces no manejo la misma cantidad de frecuencia en el papel que en la frecuencia de pulso. Pero realmente, si ya lo estamos calculando en un electrocardiograma, lo debes incluir. Bien, entonces, es igual. Si yo tengo mi método de los 6 segundos, esto es un ritmo que es regularmente irregular. Lo complejo QRS prematuro lo vuelve irregular, pero ya tiene un ritmo basal irregular. Por eso es regularmente irregular. En la FA es irregularmente irregular. Entonces, lo que hago es que desde mi primer QRS también delimito 30 cuadros grandes, cuento la cantidad de QRS que hay dentro de esos 30 cuadros grandes
incluyendo los complejos ventriculares prematuros, y lo multiplico por 10 y eso da mi frecuencia cardíaca en el papel del electrocardiograma. No es que usted está tomando los signos vitales, tomó el electrocardiograma, su paciente está en trigeminismo, está en bigeminismo, y ustedes la van a calcular por el papel y la van a poner en los signos vitales. No, cuando tengan ese caso, tómenla por la frecuencia de pulso del paciente, que es la frecuencia efectiva real cardíaca, que es la frecuencia que produce una contracción efectiva del ventrículo izquierdo. Espero que aprendan a distinguir estas dos cosas. Una cosa es la frecuencia en el papel y otra cosa es la frecuencia en, de pulso. Otro detalle importante de estos números que están viendo aquí, que luego esto lo vamos a aprender cuando hablemos de los complejos ventriculares prematuros y la pausa compensadora y no compensadora, es que a veces le toca calcular la frecuencia cardíaca, eh, la frecuencia auricular en pacientes que tienen complejos ventriculares prematuros. En primera instancia, usted diría, tengo una onda P, dos onda P, 3, 4, 5, C, 5, C. ¿De acuerdo? Solamente calculando la onda P visible. Pero debemos tomar en cuenta que en la mayoría de los casos de los complejos ventriculares prematuros, la otra onda P cae acá en el complejo QRS y no la podemos observar porque muchos complejos QRS no tienen, por ejemplo, depolarización retrógrada de las aurículas a través del nodo auriculoventricular, y la onda P se emite, la contracción auricular se emite, pero queda opacada dentro del complejo ventricular prematuro. Es importante que muchas veces sí suprime el nodo sinusal, pero esto lo vamos a aprender en el tema específico de complejo ventricular prematuro, cuando saber si realmente resetea al nodo sinusal o no resetea el nodo sinusal, para saber la frecuencia real auricular del paciente. Pero por ahora quiero hacerle esa salvedad que muchas veces la onda P queda dentro del complejo y nosotros la omitimos porque complejo ventricular prematuro es de mayor amplitud. Ya estando claro con el cálculo de la frecuencia cardíaca en ritmo irregular, frente a complejo auricular prematuro, complejos supraventriculares y complejos ventriculares prematuros, vamos a pasar a hablar del cálculo del eje eléctrico cardíaco, en este caso haciendo énfasis en el complejo QRS, que es lo primero que nosotros siempre calculamos y que nos solicitan en un electrocardiograma. Ya cuando nosotros en sesiones anteriores hablamos de las derivaciones del electrocardiograma, yo le había enseñado cómo se termina concluyendo esto que observamos acá, que es el eje esencial de Bailey, con las derivaciones bipolares y las derivaciones monopolares en el plano frontal, que es donde nosotros calculamos el eje eléctrico cardíaco. Yo le había mencionado cómo vienen primero las derivaciones bipolares, de uno hacia acá y luego con unas flechas punteadas hacia la cola. Luego teníamos también de 2 que quedaban más 60. Luego teníamos de 3. Y luego a esto le uníamos a VL, a VR y a VF, que son las derivaciones monopolares. Ya yo le había enseñado esto, incluso cómo se dibuja. Y tenemos que entender que esto está delimitado por grado. En D1 está 0 grado y luego, a favor de la manecilla de reloj, nosotros damos un giro hasta más o menos 180 grados, comenzando por ejemplo con 0, 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120, 150, hasta más o menos 180. Importante entender que los números que están hacia abajo, a favor de la manecilla de reloj, hasta más 180 son en este caso positivos, los grados, y lo que están en contra de la manecilla de reloj, hacia atrás, hacia arriba, como veo, menos 30, menos 60, son números negativos. Nosotros tenemos cuadrantes que seremos objetivos desde el inicio. Primero hemos leído muchos libros que de 0
por ejemplo, a más 90 grados encontramos el cuadrante inferior izquierdo, que es el cuadrante donde debe encontrarse el eje eléctrico cardíaco. Luego tenemos un cuadrante derecho, que es este que está acá, inferior derecho, que es entre más 90 y más menos 180. Luego tenemos un cuadrante izquierdo que es de 0 a menos 90 grados. Y luego un cuadrante indeterminado que es de menos 90 a más menos 180 grados. Eso es lo que siempre aprendemos para hablar que depende donde caiga nuestro eje eléctrico cardíaco, poder clasificarlo. Bien, pero es importante entender que hay una regla extensiva para no subestimar el eje eléctrico cardíaco. Nosotros vamos a hablar de que un eje normal, y eso es lo que van a notar, es cuando mi eje eléctrico cardíaco del QRS cae entre menos 30 a más 90 grados. Desde menos 30 a más 90 grados. Bien, eso es lo normal. Mientras el QRS cae en este rango, está normal. Si nosotros observamos que está entre menos 30 a menos 45 grados, está moderadamente a la izquierda. Cuando está desde menos 45 a menos 90, ya está marcadamente a la izquierda nuestro eje eléctrico. Si se encuentra entre más 90 y más 120 grados, está moderadamente a la derecha, y desde más 120 a más menos 180 está marcadamente a la derecha. Y luego tenemos un cuadrante indeterminado que es desde menos 90 a más menos 180 grados. Es importante entender esto porque luego en alteraciones y en otras sesiones más adelante de cajea normal, es importante saber dónde cae el eje cardíaco para saber si podemos, en el caso de un bloqueo fascicular anterior, si cae, aunque tenga bloqueo de rama derecha y tenga QR de 1 VL y RS en derivaciones inferiores, si cae por debajo de menos 30 no clasifica. Bien, entonces por eso es importante saber calcular el eje eléctrico cardíaco. Y como le decía, cuando nosotros hablamos del eje eléctrico cardíaco, es importante que podemos tener una tablilla con el ejemplo de ello para llegar, pero también que usted lo puede hacer por su propia cuenta, aunque a veces no es tan exacto porque usted no tiene esa regla exacta para que demarque estos grados exactos. Algo importante que yo quiero destacar aquí es que debemos conocer la perpendicular de cada derivación. En el primer ejemplo vemos la derivación de uno y tenemos que aprenderlo. Y recordar que yo le decía que la parte positiva de D1 estaba hacia acá. Y luego teníamos una parte negativa hacia atrás. Esta se encontraba en 0, acá en 0 grados, y este en más menos 180 grados. Bien, entonces, luego de eso, nosotros teníamos a D1. Si seguimos completando las derivaciones bipolares, desde un punto medio de esto, me decía que luego estaba la derivación hacia acá N2, que está a más 60 grados. Bien, y luego teníamos la derivación de 3, que ya ustedes saben de dónde sale todo eso. De 3, que está en este caso a más 120 grados. Teniendo todo esto, claro, aquí ya tenemos las derivaciones bipolares, solamente tienes que completar la cola de cada una de ellas, que sería ya la parte negativa, y luego solamente tienes que agregar las derivaciones monopolares. Las derivaciones monopolares serían AVL hacia acá, AVL, que está a menos 30 grados, y la cola está hacia acá, a menos 150. Luego está AVR, que está aquí a menos 150 grados, y la cola está acá a más 30, la parte positiva. Luego solamente te queda AVF, que está hacia abajo positivo, que está a 90 grados positivo, ¿de acuerdo? Y la AVF hacia acá y la cola está hacia acá. Voy a marcar la parte positiva de esta que se me olvidó acá y la parte positiva de AVR, que es esta que está acá.
Ese dibujito es un poquito feito, espero que lo hayan entendido. Lo único que yo hice fue unir estos dibujos que ustedes ven acá, estos dibujos que ustedes pueden observar acá, eh, la parte positiva de cada uno de ellos y después la parte negativa. Es importante aprender a comprender también cuál es la perpendicular de cada una de ellas para que podamos hacer un manejo rápido del cálculo del eje cardíaco. La perpendicular de uno es AVF, perpendicular que hace que te forme una cruz. Bien. La perpendicular, en este caso, de la derivación de 2 es AVL y de la derivación de 3 es AVR. Esas son las perpendiculares. Es importante saberlo desde ahora para nosotros saber y tener un dominio sobre el cálculo del eje cardíaco. Nosotros podemos calcular el eje cardíaco con un primer método. Este primer método trata de yo utilizar derivaciones perpendiculares. En el primer ejemplo tenemos, que es algo de lo que yo más utilizo, aunque luego le enseñaré el método más sencillo, es de uno y AVF. Son los métodos que yo utilizo, en este caso el primer método para el cálculo del eje cardíaco. Es de una manera de una vista global para saber en qué cuadrante cae, aunque de inicio no a cuánto grado cae. Me interesa saber para ver si está desviado o no hacia la derecha, a la izquierda o está normal. Y lo que nosotros vamos a utilizar, si estamos calculando el eje eléctrico del QRS, ¿qué tenemos que utilizar? El QRS para saber nuestro eje eléctrico. Y aunque hay muchos métodos que le enseñan con dedito para arriba, con dedito para abajo, solamente mirando las derivaciones es saber qué predomina más, si el QRS es más positivo o el QRS es más negativo. Es lo único que tenemos que saber. Ya eso de dedito para arriba y dedito para abajo está bien, porque muchos de ustedes ya lo han comprendido en talleres básicos de electrocardiografía, pero esto es algo más visual. Y es que nosotros sabemos que un QRS está compuesto aunque no es constante, de una onda Q, de una onda R y una onda S. Pero a veces solamente tenemos una Q y una R, a veces tenemos una R y una S, o a veces QS, o a veces R sola. Y cuando tenemos la presencia de esta onda, lo que vamos a buscar es, sabiendo que tenemos ondas positivas que siempre serán R, o ondas negativas que puede ser Q o S, es qué onda es más amplia. Y en ese QRS, ¿qué onda tiene la mayor amplitud? ¿Hacia dónde predomina más? Si yo le preguntara, en D1, el QRS predomina más positivo o negativo. Observen a D1. ¿Predomina más positivo o negativo? A simple vista, nosotros observamos que el QRS tiene, tomando siempre un punto de partida para aclarar el segmento PR o el segmento TP. O sea, esta línea isoeléctrica de segmento TP o la de segmento PR. Y desde este segmento PR hasta acá, tiene más que hasta la onda S, ¿sí o no? Entonces es predominantemente positivo. Si yo tengo acá ya mi gráfica de cálculo de eje eléctrico cardíaco, y yo digo, en D1 está predominantemente positiva, ¿y hacia dónde es D1 positivo? Hacia la izquierda, hacia donde está la flecha. Y en este caso sería 0 grado, que es esto que está aquí. Bien, es esto que está acá, 0 grado. Entonces ya yo tengo D1 positivo. Entonces voy a buscar su perpendicular, que en este caso es AVF. Y voy a hacer la misma práctica. Voy a decir hacia dónde está AVF predominante, hacia positivo o hacia negativo. Está muy claro que está hacia positivo. La onda R es mayor en este caso que la onda Q. Entonces, como está hacia positivo, voy a ir a mi gráfica. Voy a ir específicamente a VF, que yo sé que tiene una parte negativa hacia arriba y una parte positiva hacia abajo, pero como mi QRS positivo, yo voy a ir hacia la parte que está hacia abajo. Es decir, que yo delimité este cuadrante, que es el cuadrante inferior izquierdo. En principio no sé a cuánto grado cae, pero en principio yo sé que está en un cuadrante normal. Igual si yo de uno fuera negativo en este trazado y a VF positivo, entonces yo dijera de uno negativo me voy ¿hacia dónde? Hacia más o menos 180 grados. Y si a VF estuviese positivo, me voy como quiera hacia VF hacia abajo y quedara en mi cuadrante derecho. Y así sucesivamente, solamente observando de 1 y VF la polaridad del QRS.
¿Predomina más positivo o predomina más negativo? Eso es una forma, en este caso, visual de cómo hacer el cálculo del eje cardíaco. Solamente que te presenten un electrocardiograma y te digan, ese eje está hacia la izquierda, a la derecha, indeterminado o normal. Y simplemente, bueno, yo veo mi electrocardiograma, bueno, D1 está negativo y AVF está negativo. Y mentalmente, sin tener una gráfica, yo digo D1 negativo hacia la derecha, menos 180 grados. AVF negativo hacia arriba. Y ese límite que hay entre más menos 180 a menos 90 es el cuadrante indeterminado. Visualmente yo sé en qué cuadrante cae el eje eléctrico cardíaco. Ahora ustedes me dicen, doctor, yo quiero saber con este mismo método a qué grado exacto cae mi eje eléctrico cardíaco. Y yo voy a utilizar las mismas derivaciones, en este caso de 1 y AVF. Y aquí sí vamos a tener que hacer cálculos matemáticos. Lo que yo voy a hacer es que voy a buscar la derivación de 1 y pongo acá de 1, ¿verdad? Y aquí tengo mi onda P, mi segmento PR y tengo mi onda R con mi onda S, que es lo que yo estoy viendo en este mismo trazado. No lo voy a dibujar en un papel, yo lo estoy poniendo un poco más grande para que vea en qué consiste este método cuando yo quiero saber a cuánto grado exacto cae. Y luego voy a VF y hago lo mismo. Aquí tengo la onda P y lo que tengo en VF una onda Q y luego una onda R. ¿De acuerdo? Y este es el QRS, similar en morfología a cada una de estas derivaciones perpendiculares. ¿Y qué yo voy a hacer acá? Voy a tomar una línea de base que es mi segmento PR, este que está acá y este que está acá, y voy a contar. No sé, en este electrocardiograma específico yo tengo dos ondas, tengo una onda R y tengo una onda S, ¿de acuerdo? Cuando tengo claro, ya sea una onda R o una onda S, también puede ser una onda Q o una onda R. Yo voy a tomar la onda que predomine más hacia positivo y la onda que predomine más hacia negativo. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo claro esto lo digo porque puedo tener una onda Q y una onda S. Entonces voy a tomar de la negativa la que esté más negativa. Y voy a contar cuántos cuadritos pequeños tiene cada una de estas ondas. Me voy a de uno y por ejemplo tengo uno, 2, 3, 4, 5 cuadritos pequeños. Entonces tengo positivo 5. ¿De acuerdo? Porque la onda R siempre es positiva y porque he contado hacia arriba. Luego cuento cuánto cuadrito pequeño tiene la onda S. Y la onda S, por ejemplo, tiene tres cuadritos pequeños, pero en este caso el número como es negativo. Menos 3. Menos 3. Algo claro que hay que tener que no importa qué onda sea de mayor amplitud, siempre a la onda de arriba yo le voy a restar la onda de abajo. O sea que si se invirtiera los papeles en D1 y la onda R fuera más pequeña que la onda S, yo tuviese 3 positivo en la onda R y menos 5 como quiera, tuviese que decir positivo 3 menos, en este caso, menos 5. ¿De acuerdo? Tengo que jugar con esos signos. No importa la onda que predomine para tener un resultado correcto. En este caso, en específico, más 5 menos 3. Yo tengo aquí un menos, más 5 menos 3. En este caso, el número es positivo porque la onda, en este caso, que está hacia arriba o el número positivo es mayor que el número negativo. El resultado es positivo, entonces aquí yo tendría positivo 2. Positivo 2. Es una resta, como quieres una resta, pero el número positivo es predominante, es mayor. Bien, entonces aquí yo tengo positivo 2. Luego voy a VF. Y en AVF lo que yo tengo predominante es una onda Q. Cuento a partir de mi segmento PR cuántos cuadritos pequeños tengo y tengo, por ejemplo, 4 en este caso, que es 4 positivo. Y de onda Q solamente tengo un cuadrito, pero ese cuadrito es negativo. Cuando esto lo llevo a la fórmula, que son fórmulas independientes en cada derivación, yo digo positivo 4 menos 1 en este caso es igual a positivo 3. Ya luego que yo tengo este número, aquí sí debo tener plasmado una gráfica para poder saber los grados exactos. El primer resultado de D1 lo vamos a graficar hacia donde dio
este resultado. Sabemos que D1 tiene una parte positiva y una parte negativa. Como el número es positivo, yo me dirijo hacia la parte positiva. Y equidistantemente, usted mismo va a tomar la distancia y va a decir, en este caso, vamos a hacerlo en este primer gráfico y decimos 1 y decimos 2 que fue el resultado, como fue positivo en D1, va hacia la izquierda. Si fuera negativo, fuera a la derecha en la misma línea de D1. Luego voy a VF y digo que el número fue positivo. ¿Y voy hacia dónde? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Voy hacia abajo porque es positivo y tomar en cuenta que tiene que tener la misma distancia de la línea que plasmate en D1. Entonces sería 1, 2 y 3. Ya aquí yo tengo mi resultado y lo que diría en este caso es que tengo que trazar una línea donde éstas se entrecrucen. Cuando tengo esto, yo voy a saber que acá mi eje está en 70 grados específicamente. Bien, entonces aquí yo voy a obtener mi cálculo exacto en grado del eje eléctrico cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, espero que lo hayan entendido porque lo vamos a poner en práctica con varios electrocardiogramas en este momento. De una manera visual, de una manera numérica y también otros ejemplos de cálculo rápido del eje cardíaco. Si nosotros observamos en este electrocardiograma de manera visual hacia dónde está el eje eléctrico cardíaco. Si observamos la derivación de uno, la primera pregunta que usted se hace es predominantemente positivo o predominantemente negativo. Y lo que usted me va a contestar acá, doctor, aquí yo tengo onda R y tengo onda S, pero la onda predominante en este trazado visiblemente es la onda R. Bien, entonces usted dice, en este caso, muy bien, yo estoy hacia D1 positivo. Luego te vas a la derivación AVF y dice, ¿el QRS es predominantemente positivo o predominantemente negativo? Visualmente, mi QRS también acá es predominantemente positivo, como lo podemos observar acá. Y lo que hago es que me voy a mi gráfica y en este caso, como es positivo, va hacia abajo. De una manera visual, usted sabe que cae en este cuadrante, en un cuadrante normal, aunque yo le digo que mientras cae entre -30 y +90, el eje eléctrico se considera normal. Por eso de una forma visual, si quisiese hacerlo de una forma numérica, aquí nosotros decimos que la onda R de la derivación de 1 tiene 7 cuadritos pequeños y la onda S tiene un cuadrito pequeño negativo. Y este cálculo me da positivo 6. Cuando me voy a VF, en AVF vemos que tiene onda Q y onda S, que son como de la misma amplitud, que tiene un cuadrito pequeño, pero la onda R tiene también 7 cuadritos pequeños. Aquí tomo cualquiera de estas dos negativas, que sería -1, y también me daría 6. Cuando me voy a mi gráfica, lo único que tengo que decir es, en D1 es positivo, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y a VF positivo, y voy a contar acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entrecruzo ambas líneas, y aquí voy a saber que mi eje está como en más 45 grados. 45 grados, aquí se me parece un 8. 45 grados. Si quieres saber los grados exactos, lo único es que entre +30 y +60 a sus divisiones iguales para que ponga, por ejemplo, +40, +50 y ya sabes si cae +40 y +50 o si cae en medio entre +40 y +50 sería más 45 grados. Eso es el ejemplo con este electrocardiograma. Si nosotros tomamos un ejemplo con otro electrocardiograma, nosotros vamos a observar acá que en este otro ejemplo acá, en este otro ejemplo acá, nosotros tenemos visualmente que D1 está positivo y AVF está negativo. Es decir, que si D1 está positivo, yo voy a ir hacia D1 positivo, pero AVF está negativo, yo voy hacia VF, en este caso negativo. Ya yo sé que cae en un cuadrante superior izquierdo y que el eje cae hacia la izquierda. Es importante cuando el eje cae hacia la izquierda aplicar esta fórmula que yo le acabo de decir porque puede caer en -20 y en -20 todavía es un eje
¿De acuerdo? Es un eje normal. Y con este electrocardiograma, aunque no iba a ser el ejemplo numérico, pero para que vean cómo se lleva a cabo cuando el número es negativo, observamos que en D1 tenemos una onda R que tiene 10 cuadritos pequeños y una onda Q que es insignificante. Creo que no tiene ni un cuadrito pequeño, pero vamos a darle uno, menos uno. En este caso, el número positivo sería positivo 9 porque siempre el número de arriba le restamos el número de abajo, no importa si es mayor. Ahora vamos a VF y cuando vamos a VF, la onda R, en este caso, y tenemos una onda S mayúscula. La onda R en este caso tiene un cuadrito pequeño, dos cuadritos pequeños, que es positivo, menos, en este caso, menos 5 que tiene la onda S. Cuando yo saco este cálculo, siempre hago la resta al número de arriba y digo positivo 2 menos 5, el número me quedaría positivo o negativo. En este caso me queda negativo porque la mayor amplitud está negativa. El mayor número acá que tiene el signo de la resta es el número mayor, vaya la redundancia. Por eso esto me daría negativo, en este caso negativo 3. Cuando yo voy a mi gráfica de cálculo del eje, de uno medio positivo tengo que contar hasta 9, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pero luego tengo que contar menos 3 hasta VF negativo 1, 2 y 3. Cuando yo trazo mi línea, observen que me queda como en menos 10, menos 15 grados, entonces no puedo decir que el eje está hacia la izquierda. Mi eje acá está normal. Bien, entonces observan qué sencillo es el cálculo del eje cardíaco visualmente y también con un cálculo numérico. Acá observamos que ahora D1 está negativo. Si D1 está negativo, visualmente va hacia 0 grados. ¿Verdad que no? Si está negativo, va hacia más o menos 180 grados y el VF está positivo, es decir, que va hacia abajo. Se encuentra en el cuadrante inferior derecho. El eje se encuentra hacia la derecha y recuerden que podemos estar hasta más 120, que es moderadamente hacia la derecha, o de más 120 a más o menos 180 que es marcadamente hacia la derecha. Igual si hace el cálculo acá de numérico, sabría cuánto grado exacto hay. Y también tenemos este otro trazado. Recuerden que siempre tomamos las derivaciones frontales para el cálculo del eje eléctrico cardíaco. Aquí tenemos de uno negativo que va entonces hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y tenemos a VF negativo que va hacia arriba. No sé si en otros electrocardiogramas anteriores dije de izquierda o derecha y señalé diferente, porque lo menciono tanto que me puedo confundir. Pero acá de uno negativo está hacia la derecha y a VF negativo está hacia superior. Cae entonces en el cuadrante indeterminado en la tierra de nadie visualmente. Igual puede hacer el cálculo numérico para saber los grados exactos donde cae el eje eléctrico cardíaco. Realmente hay otro método que podemos utilizar y lo vamos a aplicar acá, que es sencillo y súper rápido, que se puede tener la suerte o no. Y es fácil, porque le voy a dar los dos ejemplos. Ustedes buscan en sus derivaciones frontales, en las bipolares y monopolares, si hay un QRS que sea isobifásico. Cuando hablo de isobifásico es que la onda positiva y negativa tenga la misma amplitud. O sea que si tengo 5 cuadritos hacia arriba, tenga 5 cuadritos la onda S. Eso es isodifásico, un QRS. Si tengo ese QRS que no lo observamos en este electrocardiograma, incluso es difícil muchas veces encontrarlo, el eje está perpendicular entonces a esa derivación. Por eso le dije que teníamos que aprendernos la perpendicular. Es decir, que si yo encuentro un RS isobifásico acá en D1, es decir, que el eje está hacia VF. Pero cuando yo busco la derivación perpendicular, atiendan bien aquí, perpendicular, yo primero ubiqué mi isodifásica y luego vi qué derivación estaba perpendicular en ella. En primer lugar dije de uno, es decir, que su perpendicular era VF. Pero ahora tengo que ir a VF y ver si el QRS es predominantemente positivo o negativo para saber dónde está el eje. En este caso, si llevo este ejemplo y de uno sea el isodifásico que no está aquí,
y voy a VF, VF está predominantemente positivo, entonces yo digo mi eje está a más 90 grados. Pero de casualidad, si yo tengo acá de uno que es el isodifásico, por ejemplo, y mi perpendicular es AVF está predominantemente positivo o negativo. Cuando yo ubique ya mi perpendicular que es AVF, tengo que ver si es positivo o negativo para tener la misma dirección en mi línea, en AVF. En AVF si es negativo, ya yo no voy hacia abajo, voy hacia arriba y estaría en menos 90 grados. Si tomamos este ejemplo y digo de uno es predominantemente es isodifásico, vamos a tomarlo así, isodifásico, tiene RS igual y es positivo en OVF, en este caso, que es la perpendicular, voy hacia abajo. Pero si en este caso también es isodifásico, que es el mismo ejemplo que estoy redundando, en D1 y AVF negativo, iría hacia arriba. ¿De acuerdo? O sea, este método habla de que si por casualidad tengo cualquier derivación que es isodifásica, busco su perpendicular. Si por ejemplo tengo a VL, que es la isodifásica, su perpendicular es la derivación de 2. Si de 2 el QRS positivo está más 60, pero si negativo está menos 120. Si el isodifásico está en D3, en este caso, y su perpendicular es AVR. Si su perpendicular es AVR, yo veo AVR. Si AVR está positivo, estaría a menos 150. Pero si estuviese negativo, estaría en este caso en más 30 el eje. Es un ejemplo cuando tenemos el isodifásico. Cuando no tenemos el isodifásico, el otro ejemplo que vamos a tomar en cuenta acá es buscar en el plano frontal el QRS que es de menor amplitud de todo, así tomando su onda positiva y negativa. Calcula que QRS es menor de todo, busca su perpendicular, vamos a hacer como la misma metodología que el isodifásico, busca su perpendicular y donde predomine esa perpendicular estaría el eje eléctrico cardíaco. Por ejemplo, aquí en este trazado yo diría que el QRS que está menor, si calculamos por ejemplo en AVL, estaría 5 cuadritos pequeños, pero también acá en D3 tendría 3 y 3 está un cuadrito de más, y D1 está. Entonces, lo que yo diría aquí es que el QRS de menor amplitud es AVL. ¿Cuál es la perpendicular de AVL? La derivación de 2. Si la derivación de 2 es perpendicular, yo voy a mi electrocardiograma y digo de 2 está positiva, entonces le está a más 60 grados. Es una forma también de saber los grados exactos. ¿Entiendes? Está a más 60 grados. Otro ejemplo. Si yo busco acá cuál es el QRS de menor amplitud, notablemente es el QRS de la derivación de 2. ¿Cuál es la perpendicular de la derivación de 2? Es AVL. Entonces, como es AVL, AVL está predominantemente positivo, yo me voy hacia la parte positiva de AVL, que es hacia acá arriba. Entonces, mi eje está a menos 30 grados. Como pueden observar, si también utilizan el método visual de D1 y AVF, también saben que están a la izquierda. Están corroborando que estos métodos son comparables cada uno de ellos. Si yo busco la derivación de menor amplitud acá, estaría yo creo que también en la derivación de 2, ¿verdad? En la derivación de 2. AVF está muy parecido. La perpendicular de la derivación de 2 es AVL. En este caso, siendo AVL la perpendicular, el QRS predominantemente positivo o predominantemente negativo. En este caso, como podemos observar que es predominantemente negativo, y yo tengo a VL acá, no me voy hacia arriba, hacia la parte positiva, me voy hacia la cola. Estaría como a más 150 grados. Estaría hacia la derecha, que también lo podemos corroborar con los otros métodos que hemos utilizado. Igual acá, busco cuál es mi QRS de menor amplitud y observamos que en este caso es AVL, el QRS de menor amplitud. ¿Cuál es la perpendicular de AVL? Es la derivación de 2. Me voy a la derivación de 2 y digo predomina en negativo. Y cuando me voy acá a la derivación de 2 que tiene una parte positiva y una parte negativa, me voy hacia el lado negativo y está en una tierra indeterminada que es menos 120 grados, que también se corrobora con el método anterior, los métodos anteriores que le he explicado. Le he explicado el método visual que utiliza D1 y AVF para saber en qué cuadrante cae.
También le he explicado el método si aparece una derivación isobifásica y cuando aparezca esta derivación isobifásica buscamos su perpendicular y depende si predomina positivo o negativo, hacia ahí va a ir el eje cardíaco. Y también el método de buscar cuál es el QRS más pequeño y hacemos la misma metodología anterior, teniendo en cuenta que siempre hay que buscar la perpendicular y ver si es positiva o negativa para saber dónde nos vamos a dirigir en nuestra gráfica. Existe otro método que ustedes van a leer de sumar de 1 y de 3 y ver cómo está en de 2 y demás, pero estos son los métodos más aplicables que se llevan más a la práctica diaria y que son muy fidedignos a la hora de calcular el eje cardíaco. Ya eso es el eje eléctrico en cuanto al QRS. Cuando ya hablamos del eje eléctrico en la onda T, también lo vamos a utilizar con la misma metodología que nosotros calculamos el eje eléctrico del QRS. Es lo mismo. Aquí solamente hago la salvedad. Aquí estamos en el plano frontal que nosotros tendríamos un rango de normalidad de la onda T entre más 80 y menos 40 grados, pero siempre lo normal es que esté entre más 15 y 80 grados. Pero este rango es tolerable en el plano frontal cuando nosotros calculamos el eje eléctrico cardíaco y vemos que siempre como acompaña al QRS, el bucle de la onda T, vamos a encontrarlo en el mismo cuadrante inferior izquierdo, el eje de la onda T. La onda T siempre la vamos a encontrar positiva dentro de la normalidad, en la derivación de 2 en AVF, en D1, pero la podemos encontrar variable en AVL y D3 y eso no nos habla a nosotros de anormalidad y siempre negativa en AVR. Bien, entonces, como le dije, en el plano frontal casi siempre va a estar en este cuadrante. Y aquí, más que de una manera de calcular el cuadrito para saber el eje eléctrico exacto, es más bien saber hacia qué cuadrante está. Y lo que vas a buscar la derivación de 1, la derivación AVF en el plano frontal, y vas a decir, ¿está positiva acá o negativa acá? Y eso te va a dirigir de la misma manera hacia qué cuadrante cae la onda T. Ya en el plano horizontal, la onda T nosotros la vamos a encontrar dirigido un poco hacia la izquierda o cerca de D1. En este caso, como es el plano horizontal, es en una forma en otro plano perpendicular, es hacia V6, más o menos, hacia V6 en este plano. Entonces, lo importante es que para saber que está en este rango, que la vas a encontrar positiva de V3 a V6 y también en V2 generalmente. Pero la va a encontrar muy frecuentemente también negativa en V1. Más que positiva, la encuentra negativa en V1 porque en el plano horizontal puede observar que aquí está V1 y observa más la cola de este vector de repolarización de la onda T. Bien, entonces es importante que la va a encontrar alrededor de unos más 10 grados si esto lo extrapolamos al plano frontal. Pero recordar que estamos hablando de este plano que es el plano horizontal. Bien, lo importante es saber hacia dónde está positiva, hacia dónde está negativa. Lo importante es saber que a veces en mujeres está negativa de V1 a V3 o V4 o en raza negra. Pero también saber que esto está relacionado cuando hablemos y serán criterios de algunas miocardiopatías, en este caso que son arritmogénicas. Cuando hablamos del cálculo de la onda P, que probablemente le suene difícil de inicio, es el mismo cálculo que el QRS. ¿De acuerdo? Es el mismo cálculo del QRS en el plano frontal. Se va a encontrar dentro de la normalidad entre 0 y más 70 grados. Es importante a veces calcularlo porque a veces tenemos ritmos que son ectópicos y podemos saber más o menos de dónde está el eje eléctrico de este ritmo, ¿de acuerdo? O hay crecimiento auriculares también y eso es importante saber. Y es importante igual, busca AD1, ¿de acuerdo? Y busca VF y calcula el eje, si la onda P está negativa, si está positiva, te va a dirigir en el cuadrante. Pero sabemos que la onda P predomina positiva en D1 y en la derivación a VF y por eso visualmente vas a saber que está en un cuadrante normal. Si quieres saber el cuadrante exacto,
aunque sea pequeñita, le calcula cuánto cuadrito tiene y eso lo extrapola a la gráfica del cálculo del eje eléctrico y te va a dar los grados exactos. También puede hacer el experimento de buscar dónde está la onda P más pequeña, la onda P más plana, busca su perpendicular, ve si es positiva o negativa y también te va a decir hasta qué grado está el eje de la onda P. Bien, entonces aquí hemos resumido tanto el eje eléctrico del QRS, de la onda T y de la onda P y los métodos que se llevan a cabo en la práctica diaria para nosotros estar claros sobre esto. Ya en esta parte nosotros hemos abarcado la mayor parte, la mayor porción del módulo 2. Ya estamos en la fase final, solamente nos queda una sesión. Ha sido un placer acompañarlo hasta acá. Y esto también lo pondremos en práctica con electrocardiogramas reales en nuestras sesiones en vivo de Cardioelectro RM Pro. Ha sido un placer estar hasta este momento con ustedes. Nos vemos en una próxima sesión.